Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Bueno, veo muchas caras muy conocidas que hace rato no veía. Qué bueno verlos a todos. Tengo un poquito de feedback aquí. Bueno, todavía esperemos. A ver. Creo que ahí está mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, pensemos. Bueno, aquí tengo un iPad viejito. ¿Cuántos de ustedes tienen tablets o iPads o cosas así? Tablets, iPads, tabletas. Bueno, no sé si han visto un video por ahí de unas personas que cogen una tableta y la usan como tabla de picar. Hoy quiero que hablemos que muchas veces nos pasa que no sabemos qué es algo, cuál es la identidad de algo, y eso nos impide saber cuál es la misión de eso. Entonces, en la tablet, obviamente es en chiste, pero si usted le presenta una tablet a alguien que nunca conoció una tablet, puede que termine usándola como tabla de picar, y obviamente no la está usando para el propósito que fue creada. Y nuestro mensaje de hoy es eso: nuestra identidad, saber quiénes somos, define cuál es nuestra misión, ¿sí? Saber que la tablet fue diseñada para trabajar en ella, hacer cosas digitales, etcétera, define para qué se usa, ¿cierto? Entonces hoy el título de nuestro sermón es eso, una identidad o identidad que define nuestra misión. Y yo quiero, pensando en identidad, ¿qué dicen ustedes que nos identifica? Bueno, yo soy caleño adoptado, realmente yo no soy caleño, pero casi, llevo casi toda mi vida en Colombia, en Cali. Bueno, el lugar donde más he vivido en mi vida es en Cali. ¿Qué nos identifica como caleños? Aquí me incluyo, a pesar de que no nací acá, pero llevo mucho tiempo acá. ¿Qué nos identifica? El chontaduro, sí. La salsa. El aborrajado, bueno, pero ¿qué nos identifica nuestra manera de ser? ¿Qué? ¿Ah? Alegres, ajá, somos alegres, ¿qué más? El acento, sí, ¿qué más? Extrovertidos, el baile, atentos, amables, sí. Por ahí descomplicados, sí. Poco cívicos, sí, también hay cosas que nos identifican que no son tan buenas, sí, ajá. ¿Cómo? Indisciplinados, sí. No tenemos la fama de los costeños, pero yo he escuchado por ahí que los caleños tenemos fama de que no somos tan disciplinados. Bueno, pensemos en eso y pensemos en nosotros, más nosotros como comunidad, en la realidad en la que vivimos. Pensemos en esos caminos que recorremos todos los días. El camino que usted recorrió para llegar acá a Unicentro, de pronto desde el sur de Cali, de pronto desde Jamundí, como venimos nosotros. En ese camino vemos los centros comerciales, los edificios modernos, muros altos, muros de nuestros condominios, pero también el paisaje cambia. Y vemos que si somos honestos con nosotros mismos, viendo este paisaje y esta realidad, también podemos ver que en Cali hay casi que dos identidades que son parte de la realidad no tan bonita de nuestra ciudad y aún de nuestro país. De alguna manera en Cali conviven dos identidades, obviamente más, pero dos identidades. Una, la identidad de la gente, entre comillas, de bien, trabajadora, que desde la seguridad de sus vidas y desde el corredor occidental de Cali, de alguna manera y de manera inconsciente muchas veces mira con desconfianza hacia los barrios populares, viéndolos como lugares, sí, de alegría, pero también
de algo de pereza, de mucho peligro. Y en este barrio popular, en el barrio del Oriente, son alegres, pero ellos a menudo miran hacia el occidente de pronto con algo de resentimiento, ven a la gente de bien otra vez, entre comillas, como culpables de la falta de oportunidades. Y esas dos identidades se mezclan en nuestra ciudad. Y el problema es que nosotros como cristianos, al mirar la realidad de nuestra ciudad, al mirar estas identidades que están en juego, podemos caer en dos peligros de alguna manera distintos, pero igual de peligrosos. El primer peligro es el peligro de ser una iglesia burbuja. Una iglesia burbuja ve el problema como el problema que está allá afuera. Es una ciudad que está alejada de Dios y construimos nuestra identidad como iglesia no por lo que somos, sino por lo que no hacemos. Entonces, nosotros no vamos a esos lugares, nosotros no tenemos esos vicios, nosotros no vemos a los pobres de manera como malos, ni tampoco vemos a los buenos o a los de dinero como culpables. Bueno, somos distintos, pero nos definimos en lo que no hacemos. Creamos una identidad de separación que nos hace sentir seguros en nuestra comunidad como iglesia, pero nos vuelve irrelevantes frente a la ciudad. Ese es el primer peligro. El segundo peligro es el peligro de ser un cristiano camaleón. ¿Qué es un cristiano camaleón? Simplemente adoptamos las identidades que Cali y Colombia nos ofrecen. Sin ninguna crítica entramos en los mismos juegos y nos vemos como el cristiano de bien que mira al pobre y lo señala y hasta llega a pensar que éste vive con resentimiento, pero que finalmente se merece la pobreza por las malas decisiones que ha tomado, por muchas cosas, ¿no? O más bien, podemos ser el cristiano un poco más preocupado por la situación social, pero que aún en medio de ayudar, aún en medio de sentir que tiene que ayudar, no se involucra del todo por miedo, porque no sabe qué hacer en medio de un barrio difícil, un barrio caliente, como llaman. Y finalmente sí ayuda, pero es más como tratando de aliviar su conciencia. Yo muchas veces, por ejemplo, yo como mí mismo, como diría, yo caigo en esa trampa, en ese peligro. Y el problema de estas identidades es que no nos sirven, no nos funcionan porque nos llevan por caminos equivocados. El Evangelio, Dios, no nos llama a separarnos del mundo, definiéndonos solo en contra, y tampoco a imitarlo, sino que lo que quiero que hoy reflexionemos es que Dios nos llama a ser una comunidad de contraste, una comunidad que se apropia de una identidad que define su misión. Y esa misión es usada por Dios para transformar la ciudad desde adentro. Leamos pues hoy la palabra y que esto nos lleve a cuestionar estas falsas identidades y a recordarnos quiénes somos en realidad, cuál es nuestra identidad, y que ese recordar, ese apropiarnos de nuestra identidad nos transforme para cumplir esa misión que esta misma identidad define. Vamos a leer 1 Pedro 2, versículos 8 al 10. Hoy cantamos una parte de este pasaje, no sé si fue a propósito o el Espíritu Santo. 1 Pedro 2, 8 al 10. Dice: además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Oremos para entrar en materia. Señor, permítenos, ante todo, Señor, que nos hables, que nos animes, que nos empoderes,
que nos lleves al arrepentimiento si hay cosas que necesitamos cambiar. Pero ante todo, Señor, que tu palabra transforme profundamente nuestro corazón. Queremos rendirnos a ella, escucharte y estar dispuestos a obedecer. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Así que, hablando de esa identidad que define nuestra misión, aquí Pedro nos da unos nombres, unos títulos que no definen quién es como nuestra hoja de vida, sino que más bien nos da la descripción de cuál es el sello de nuestra identidad, el ADN de nosotros como comunidad. Eso que define quiénes somos y que define de esta manera nuestra misión. Veamos pues 4 marcas de esa identidad que al entenderlas y apropiarnos de ellas nos clarifican cuál es nuestra misión. 4 marcas que surgen del texto que nos van a decir quiénes somos, y al entender quiénes somos van a podernos también mostrar para qué existimos, cuál es nuestra misión. Lo primero que es que somos un pueblo elegido. Y un pueblo elegido, y esa palabra elección tiene muchos debates teológicos, pero en este texto vemos que somos un pueblo elegido por misericordia, un pueblo elegido por Dios, ¿cierto? Y en una sociedad y en un Cali que de alguna manera nos empuja al individualismo, a sálvese quien pueda, Dios nos llama a ser un pueblo. Nuestra fe no es un asunto privado entre Dios y yo. Pero ¿cómo nos convertimos en este pueblo? El versículo 8 parecería dar a entender que somos pueblo porque obedecemos a Dios. Pero si uno ve todo el texto y también todo el contexto de la palabra, es al contrario. Somos pueblo porque nos dimos cuenta que no podíamos obedecer y buscamos y creímos en Jesús. El versículo 10 en este texto es la clave de todo el pasaje. Nos dice, antes ustedes no tenían como identidad, ahora son pueblos de Dios. ¿Cómo? Porque antes no habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. Antes no éramos pueblo porque éramos pecadores, estábamos rotos por nuestro orgullo, por el resentimiento, por el miedo. Pero al recibir misericordia, nuestra identidad como pueblo nace de esa compasión, de esa misericordia que recibimos de Dios. Así que esta es una identidad que no la construimos nosotros, no la ganamos, no la merecimos, la recibimos todos al aceptar nuestra condición de que necesitamos de Jesús. Esta idea de pueblo, Dios la toma del profeta Isaías cuando Dios le dice a Israel, he formado este pueblo para mí, para que anuncie mi alabanza. Así que primero somos un pueblo escogido por misericordia, que existimos por la misericordia de Dios, para la alabanza de Dios. Dios no nos eligió para que nos sintiéramos superiores o para quedar una élite espiritual, sino que nos eligió para que fuéramos para alabanza de su gloria, para mostrar quién es Él, para alabarlo. Somos un pueblo definido por la misericordia de Dios y llamado a proclamar sus alabanzas. Esto va en contra de lo que hablábamos del peligro de la iglesia burbuja y de la iglesia o del cristiano camaleón. Ante la misericordia de Dios, todo nuestro orgullo y todo nuestro idea y veces que tenemos de que somos la gente de bien debe destruirse y debe cambiar. Y todo resentimiento también se queda sin argumento. Somos un pueblo unido por una sola cosa. Éramos pecadores y Dios nos rescató. Estábamos perdidos y Dios nos rescató. Si fuimos elegidos para anunciar la alabanza de Dios, no es imposible anunciar la alabanza de Dios encerrados entre nosotros mismos. Esa elección de Dios siempre es una elección para un propósito. Cuando uno mira en la Biblia que Dios elige, Dios siempre elige para algo. En este caso, para ser alabanza de su gloria. Eso va en contra de la identidad de nosotros somos buenos, los de afuera son malos. Porque este pasaje nos recuerda que no fuimos elegidos por ser buenos, sino por la pura gracia de Dios, que nos llamó cuando estábamos perdidos. Nuestra elección no puede producir orgullo, debe producir gratitud y un deseo de que otros también alaben a Dios.
El único requisito para haber sido llamados es ser pecador. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero los que estamos acá no solo somos pecadores, sino que fuimos conscientes de que éramos pecadores y buscamos la salvación. Eso es la primera parte de nuestra identidad. Somos pueblo porque Dios nos ha rescatado. Pero algo muy importante es que somos pueblo. No es mi testimonio individual el que muestra que somos pueblo. Un pueblo está compuesto por personas, pero es el pueblo completo el que muestra quién es Dios. Y esto, en ese sentido, es un trabajo en equipo. Una frase que quiero que recordemos en medio del sermón es que mucho de eso que vemos afuera que nos duele o que nos parece que está muy mal o que nos parece gravísimo, bueno, diferentes reacciones, mucho del cambio que queremos ver allá, primero lo debemos vivir acá. Parte de lo que genera el cambio allá es que nosotros como pueblo seamos distintos. El cambio que queremos ver en la ciudad lo debemos primero vivir dentro de nuestra iglesia. Una ilustración para este punto y que voy a estar usando. Qué pena para los que no les gusta el deporte, pero ¿cómo se forma la selección, el equipo más conocido en Colombia, la selección Colombia de fútbol de mayores? ¿Cómo se forma? Una pregunta boba, pero bueno, ¿cómo se forma? Los jugadores, pero ¿cómo lo conforman? Alguien dijo convocatoria, ¿cierto? Exacto. Para usted ir a la selección, lo tienen que convocar. Usted puede ser el mejor del mundo, pero si no lo convocan, no puede ser parte de la selección. ¿Listo? Entonces, lo primero es la convocatoria, el llamado, ¿cierto? ¿Listo? El entrenador o seleccionador convoca. ¿Cuáles son los requisitos? Ser buen jugador de fútbol, obvio, ¿cierto? Y ser colombiano, muy bien. ¿Qué tienen que hacer los jugadores para pertenecer al equipo? Después de que han sido llamados, convocados, ¿qué tienen que hacer? No, ¿qué tienen que hacer para pertenecer al equipo? Aceptar el llamado, muy bien. Ha pasado, no es muy común, pero ha pasado que han llamado a personas a la selección y por X, Y, Z, W razón no han aceptado y no son parte de la selección, a pesar de que son buenos jugadores, cumplen el requisito, etcétera, ¿sí? En este caso es lo mismo. Dios quiere formar su equipo de pecadores para mostrar al mundo su bondad. ¿Cuál es el único requisito? El requisito, ser pecador. ¿Sí o no? No hay que ser buena persona, no hay que ir a la iglesia, no. Único requisito, ser pecador. Fácil de cumplir el requisito, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer para pertenecer? Aceptar su llamado. Aceptar su misericordia. Miren cómo esto tiene que destruir nuestro orgullo. O sea, nosotros no podemos creernos mejores que los demás. O sea, nosotros estamos aquí presentes por lo contrario, porque nosotros nos dimos cuenta que somos pecadores, los otros de pronto nos han dado cuenta, bueno, pero nuestra identidad es una identidad que surge de la humildad, del sentido de necesidad, de la conciencia de pecado. Muy bien. Entonces, primera marca, somos un pueblo, ¿cierto? Un pueblo elegido. Un pueblo elegido y elegido, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Entonces, yo creo que lo primero la primera aplicación es, somos conscientes de que estamos llamados a esta iglesia, a la iglesia, a ser parte del pueblo elegido, que ese llamado no es porque tengamos algo especial, es porque Dios nos ama y nos llamó y quiere salvarnos y somos pecadores. ¿Tenemos claro eso? Parece que deberíamos tenerlo claro muy fácil, pero a mí a veces se me pierde, la verdad. Segunda marca, somos sacerdotes del Rey, reyes y sacerdotes. Bueno, esta es otra marca de nuestra identidad que nos ayuda a entender cuál es nuestra misión.
Como sacerdotes representamos a Dios ante el mundo. Esa es la función que los sacerdotes tenían. Pero al mismo tiempo los sacerdotes también llevaban a las personas hacia Dios. Tenían esa doble función. Las personas alrededor nuestro ven quién es Dios al vernos a nosotros. Nosotros debemos llevar su presencia, llevamos su perdón, su gracia a un mundo que muere sin Dios. Y eso nos lleva a no tener una actitud de señalar el pecado desde lejos, sino que como sacerdotes debemos acercarnos para ofrecer la cura. Pero no somos sacerdotes solitarios, somos un sacerdocio, un equipo. Nos sostenemos, oramos unos por otros y servimos juntos. Y también somos reyes. Reyes que representan a su rey, a Jesús. Pero reinamos como reinó nuestro rey. Y nuestro rey no reinó desde un palacio, con ejército y dando órdenes. Nuestro rey reinó lavando pies, sirviendo la cena, tocando a los leprosos, sanando a los enfermos y finalmente entregando su vida en una cruz. Así que reinar para nosotros no es tener poder y autoridad sobre las personas. Es más bien usar cualquier poder, influencia o autoridad y recurso que tengamos para servir y levantar a los demás. Puede ser para el empresario reinar creando un negocio justo que bendice a sus empleados. Para el profesional puede ser reinar usando su conocimiento para servir a la comunidad. Para todos en general, reinar es gastar nuestra vida sirviendo a los demás. Esto sigue yendo en contra de esta idea de superioridad y hoy en día esta idea de querer tener poder y autoridad para que la gente me obedezca y para tener dinero. En este caso el poder y la autoridad que tenemos de parte de Dios nos impulsa para servir, para ser representantes de Él como sacerdotes y servir reinando como Jesús sirvió. Reinamos juntos, servimos juntos porque representamos a Dios. Y si no estamos juntos, por más poder que tengamos, no estamos representando el amor de Dios, que solo se puede vivir y experimentar y mostrar en comunidad. El amor es imposible de mostrar sin una relación. Por eso es tan importante que nosotros como comunidad nos amemos y mostremos realmente qué significa vivir en comunidad. Y como les dije, el cambio que queremos ver en la ciudad, ante todo debemos primero vivirlo dentro de nuestra iglesia. Volvamos a la ilustración. La selección Colombia de fútbol, ¿a quién representa? A Colombia, muy bien. Y por eso hay jugadores de las diferentes regiones del país, ¿cierto? Y eso muestra un poco de quiénes somos como país. Nosotros representamos a Dios ante el mundo, somos eso, reyes y sacerdotes, representantes de Dios. Eso es lo que hacemos como reyes y sacerdotes. Pero el equipo también de alguna manera, aunque representa a Colombia de manera amplia, también representa al entrenador. El entrenador le da un toque, un espíritu, una manera de jugar, ¿cierto? La manera en que él construye el equipo, la manera en que él desarrolla a sus jugadores, la madurez de sus jugadores. Y algo, no sé si ustedes, bueno, si no siguen mucho los deportes, pero no sé cuántos han visto estos equipos. Los mejores equipos son aquellos equipos en los que las relaciones dentro del equipo son de servicio unos a otros. Realmente uno puede tener muchas estrellitas en un equipo, pero si no hay un buen ambiente de equipo en el que se sirven unos a otros para lograr una misión, no hay realmente un buen equipo. Entonces, primera marca, somos ¿somos qué? Pueblo elegido, exacto, pueblo elegido por misericordia. Segunda, somos representados, somos reyes y sacerdotes, representamos a Dios. Y aquí es muy importante recordar eso, nosotros como comunidad somos la representación tangible de quién es Dios ante el mundo. O sea, nosotros no solo tenemos un mensaje, tenemos un tipo de vida que debe mostrar quién es Dios. Por eso nuestra identidad es tan importante, porque una de las cosas que nos vamos a ir dando cuenta es que nuestra identidad es una cosa como que, ¿qué? Eso es demasiado grande para mí. Pues sí, pero pues eso es lo que Dios dice, y yo sé que es paradójico, pero esa es la realidad. Y miren lo paradójico que es que Dios coja a unos pecadores y decía que ellos sean los reyes y sacerdotes de ese Dios. Es como, tu proceso de selección no es tan adecuado.
Pero algo que pensaba yo reflexionando es que como nuestra función es mostrar la bondad de Dios, el ser pecadores es parte de lo que muestra la bondad de Dios. Porque, o sea, Dios es tan amoroso que transforma pecadores. Entonces realmente Él no podría haber usado sino a pecadores que entienden su pecado. Ahí les dejo para que lo mastiquen. Tercera marca, somos una nación santa. Somos una nación santa. O sea, puesto en palabras más nuestras, somos una comunidad de contraste. Santo no significa perfecto o santurrón o que no se divierte. Significa bíblicamente santo, significa apartado por Dios para un propósito. Somos la nación de muestra de Dios. Él nos apartó para mostrar al mundo cómo es la vida bajo su gobierno de amor y justicia. ¿Cómo? Muchas formas. Una que me parece muy importante del pasaje es entendiendo que somos comunidad y que no caemos en la trampa de yo hago con mi vida lo que yo quiero y los demás verán qué hacen, que es el individualismo. Una de las cosas que este pasaje me llevó a pensar y que he estado pensando es que necesitamos rescatar el concepto de persona, porque vivimos en una sociedad donde el individuo es más importante que la persona. ¿Qué me refiero con esto? El individualismo es que lo único importante es lo que el individuo decida y el individuo puede hacer con su vida lo que se le da la gana y de malas el resto del mundo. Pero cuando uno ve cómo Dios nos creó y cuando uno ve la fábrica social, cómo está creada socialmente nuestra sociedad y cuál es la realidad de la vida, es que mis decisiones nunca me afectan a mí solamente. Por más que yo quiera ser un champiñón solo en el desierto, lo que yo hago siempre afecta a alguien más. Y allí es donde el concepto de persona tiene que rescatarse, porque persona es un individuo en relación. Y así nos creó Dios. O sea, sí somos responsables de nuestras decisiones, sí tomamos decisiones, somos responsables de nuestras acciones, pero nuestras decisiones y nuestras acciones afectan a los demás. ¿Por qué? Porque fuimos creados en relación. Y fuimos creados en relación porque eso es parte de la imagen de Dios. Si ustedes recuerdan, nuestro Dios es un Dios trino, que es 3 personas en relación. Un solo Dios, 3 personas. Por eso Dios puede ser amor. Así que esto del individualismo tenemos que seguir deconstruyéndolo, como dirían los pensadores de hoy en día, porque el individualismo se nos ha metido hasta la cocina, o sea, somos individualistas, querrámoslo o no. Necesitamos borrar el risco duro y aprender a vivir en comunidad, a no perder nuestra personalidad, a no perder nuestra individualidad, pero a recordar que somos individuos en relación. Lo que hagamos, lo bueno y lo malo, afecta a los que están a nuestro alrededor. La victoria sobre el pecado de otro me anima, el sufrimiento de otro me duele, la necesidad de otro también es mi responsabilidad. Nos pertenecemos unos a otros. En un mundo donde parece que las relaciones son pasajeras, que son desechables, nosotros nos cuidamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros, nos restauramos unos a otros. Esa es la identidad del reino del cielo. Esa es parte de nuestras políticas internas como nación santa. No es crear una subcultura de nos, es crear una comunidad de contraste, positiva y atractiva. En una Cali que vemos dividida, nuestra iglesia debe ser una nación santa donde hay unidad, donde la unidad es parte de nuestra identidad, donde podemos estar los altos, los bajitos, los no tan ricos, los pobres, juntos en comunidad. En una ciudad donde impera la ley del más fuerte, nuestra iglesia debe ser famosa por el servicio a los débiles, por el cuidado de los débiles. En una ciudad donde el vivo vive del bobo, en un país donde el vivo vive del bobo, nuestra iglesia debe ser famosa por la integridad, por la corresponsabilidad, por el trabajo hecho a conciencia y con excelencia. En una cultura de apariencias, nuestra nación santa debe ser un lugar de autenticidad y de perdón, porque somos una comunidad de pecadores que aprendemos a perdonarnos unos a otros, pero que estamos creciendo para ser mejores representantes
de Dios. Una nación santa no significa que estamos apartados de Cali, sino que estamos apartados para Cali, para que la ciudad vea nuestra forma de vida, vea nuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Santo significa apartado. ¿Apartados para qué? Para eso, para ser una comunidad de contraste. El cambio que nosotros queremos ver afuera, que se vea aquí adentro. Una comunidad donde anunciamos la bondad de Dios, no solo con campañas evangelísticas, no solo anunciando un mensaje que es parte de lo que hacemos, sino también con la calidad, con la experiencia, con la belleza de nuestra vida juntos. Volvemos a los equipos. No sé cuántos han visto equipos de esos que, bueno, a mí me pasa, yo he visto equipos que lo enamoran a uno, y no solo porque llegan a ser campeones, sino porque el equipo funciona tan bien que uno dice, wow, o sea, cada persona sabe su rol, cada jugador da su mejor esfuerzo y todos aceptan que lo más importante es el equipo y el propósito que el equipo tiene. Ese tipo de equipos son escasos, la verdad, pero verlos jugar es un deleite para uno cuando no le gusta el deporte, porque uno se da cuenta que más allá de los resultados hay una dinámica interna que hace que la suma de todos esos talentos puestos al servicio de un propósito común, sirviéndose unos a otros, es mucho más grande que la suma de los talentos. Genera algo mucho más hermoso. Son equipos que da gusto ver jugar, no solo porque juegan bien, pero porque hay una armonía en un espíritu de equipo que los hace distintos. Y así debemos ser nosotros, una comunidad que se nos nota que somos distintos, una comunidad de contraste, que nuestras relaciones, nuestra armonía, nuestra manera de vernos, nuestra manera de tratarnos, realmente muestre el amor de Dios. Entonces, la tercera marca, ¿cuál fue? La que acabamos de ver. Una nación santa, una comunidad de contraste. La segunda, reyes y sacerdotes, o sea, representantes de Dios que reinamos como Jesús reinó. Y la primera, un pueblo escogido por misericordia. Bien, cuarta marca y última. Somos posesión exclusiva de Dios. Somos posesión exclusiva de Dios. Somos posesión de Dios porque Él nos compró. Y el precio con el que Dios nos compró es la sangre de Cristo, básicamente. Somos su tesoro colectivo. Y nos compró otra vez con un propósito. El propósito es ser su pueblo para las naciones. Y empezamos por aquí, por las calles de Cali. Como comunidad tenemos la misión de tratar a cada persona de esta ciudad, sin importar en qué barrio vive, en qué momento se encuentra, qué está haciendo, como eso, como un tesoro, como una persona de valor infinito por la cual Cristo también murió. Nuestra misión es reflejar el valor que Dios le da a la gente. Somos su posesión para ser pueblo, para ser nación, para ser sacerdocio real. Esto de ser posesión, no sé, creo que en nuestra cultura actual a mí me chilla un poco en mi manera de ver el mundo, pero esto nos dice algo muy real, muy fuerte, es que no hay opción. O sea, Dios nos compró, o sea que obedecemos u obedecemos, porque tenemos un dueño que nos compró por el precio más alto. Nos compró para que seamos sus representantes, para que seamos su respuesta a la humanidad. Somos suyos, o sea, Él no solo es nuestro capitán, nuestro rey, Él es nuestro dueño. Nos compró para su propósito de mostrar al mundo quién es Él, para mostrar su luz, para mostrar su bondad. Miren lo que dice el versículo, somos posesión exclusiva de Dios, por eso, después de mostrar todas estas cualidades, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. O sea, que todas estas cosas nos permiten mostrar a otros la bondad de Dios, ¿cierto? Por eso es que nuestra identidad
define nuestra misión. Somos un pueblo que Dios adquirió por su sangre para que fuéramos un pueblo, para que fuéramos reyes y sacerdotes, para que fuéramos una nación santa. Un pueblo elegido, reyes y sacerdotes, una nación santa. Somos suyos. Fuimos comprados para su propósito. Como les he estado diciendo, recuerden que el cambio que queremos ver en la ciudad lo debemos primero vivir dentro de nuestra iglesia. Finalmente, en un equipo, los jugadores sí o sí tienen que obedecer al dueño del equipo. Si no obedecen al dueño del equipo, los echan. Por mejores jugadores que sean, los venden a otro club, bueno, etcétera. Ustedes saben cómo funciona esto. Nosotros tenemos un dueño. Ahora, lo bueno es que tenemos un dueño que es bueno, un dueño que dio la vida por nosotros, pero finalmente, dueño. Nuestra identidad define nuestra misión, es decir, ser pueblo elegido, ser santo, ser un sacerdocio real, nos da esos elementos que nos dan los elementos para mostrar la bondad de Dios, y ese es el propósito por el cual fuimos comprados. No hay opción, no somos nuestros propios dueños. Cuando decidimos entrar a esta comunidad por misericordia, porque dijimos que necesitábamos de Dios, porque nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios, fuimos adquiridos, fuimos comprados, somos su posesión exclusiva. Él nos ama más allá de lo que nos podamos imaginar, pero Él tiene un propósito, tiene un plan con nosotros, y nuestro llamado es a obedecerle, es llevar a cabo esa misión. Eso no es, como digo muchas veces, no es una letra pequeña del contrato. Por eso es tan importante este mensaje, porque nuestra misión no surge como que, ay, se me había olvidado decirle, Jesús lo salvó, pero usted tiene una misión, no le habían dicho. No, es parte de el ser lo que somos, nos impulsa a lo que hacemos, a nuestra misión. Así que tenemos que luchar para salir de la mentalidad del cristiano de burbuja que se define con los nos y con el no soy como ellos, y del cristiano camaleón que simplemente se diluye, porque Dios nos llama a algo mucho más grande, más riesgoso y mucho más glorioso. Nos llama a ser su pueblo elegido, que proclama sus alabanzas. Nos llama a ser sus sacerdotes y reyes, que en lugar de dominar sirven hasta dar la vida. Nos llama a ser su nación santa, que en lugar de esconderse, exhibe qué es un modelo de amor, muestra al mundo qué significa realmente eso de que se aman los unos a los otros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros? Tenemos que ser una comunidad de contraste que muestra a la ciudad realmente quién es Dios. Una comunidad que tiene un dueño y que obedece a su dueño, y que ve a toda persona a través del lente de la cruz. Así que pensemos, reflexionemos para terminar. ¿Estás en alguna dimensión, en alguna área de tu vida teniendo esta mentalidad de burbuja, aislándote y definiéndote en los nos y no en los sís? ¿Cómo puedes conectar genuinamente con alguien a tu alrededor que está en necesidad? ¿O estás tan camuflado que pareces un camaleón y has adoptado divisiones que el mundo nos llama a adoptar, identidades que el mundo nos llama a adoptar, que nos han separado aún de nuestros hermanos en la iglesia o de otras personas? ¿Cómo podemos salir de allí y podemos ser distintos? Porque como cristianos tenemos una identidad distinta, somos llamados por misericordia y estamos llamados a la unidad y a ver al otro como creación de Dios también. ¿Cómo ejerces tu liderazgo? Yo sé que muchos de aquí tenemos
roles de liderazgo? ¿Cómo ejerces ese rol de sacerdote y de rey? Donde tienes algún tipo de poder o autoridad, ¿eres autoritario o sirves desde tu poder o autoridad? ¿Pones tu poder y autoridad al servicio de los demás o la pones para tu propio beneficio? También recuerda que todo esto lo hacemos en comunidad, que esto no es una labor de solitarios. En mi época había una serie muy famosa que era El Llanero Solitario, y era un vaquero que muy chistoso porque era el llanero solitario, pero tenía un amigo que era toro, entonces finalmente no era tan solitario. Estamos llamados a trabajar en comunidad, a trabajar en equipo. Nunca olvidemos eso, porque no estamos llamados. Nuestro llamado de contraste, nuestro llamado de servicio, nuestro llamado de misión es nosotros como iglesia. Cómo nos servimos unos a otros y cómo trabajamos en comunidad y cómo rompemos con el individualismo y cómo recordamos que somos personas, lo cual significa individuos en relación, que lo que hacemos afecta a los demás. ¿Cómo podemos recordar eso y trabajar en aprender a conocernos, a servirnos y a tener relaciones que muestran el amor de Dios? Finalmente, en ese mismo espíritu, ¿a quién de pronto esta semana puedes llamar que necesites animarlo? ¿O con quién necesitas ser honesto para superar tus luchas con cierto pecado? Recordemos que nos servimos unos a otros, pertenecemos unos a otros. Recuerden, Cali no será transformada por individuos aislados, sino que será transformada cuando la ciudad vea una comunidad de personas tan diferentes entre sí, pero unidas por la misericordia, que se aman de forma sobrenatural, que sirven a su ciudad sin esperar nada a cambio. Recuerden que el cambio que queremos ver en la ciudad lo debemos primero vivir dentro de nuestra iglesia. Oremos. Señor, cuando nos acercamos a tu palabra y vemos todo lo que dices de nosotros, nuestra respuesta hay veces como no, es demasiado. Pero gracias, Señor, porque como dices tú, somos lo que somos por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión. Y eso nos permite estar tranquilos, recordar que tenemos una identidad dada por ti, que no tiene nada que ver con nuestro desempeño. Ayúdanos a, desde esta identidad, ser esa comunidad que muestra tu bondad, tu amor, tu gloria. ¿Quién eres ante las naciones, ante esta ciudad que sufre tantas cosas, Señor? Ante tantas identidades que compiten por nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.